absoluta, ¿no? Esa misma pasión. Pero he tenido la fortuna de trabajar con gente maravillosa. He trabajado con Ángeles Barceló, he tenido la fortuna de trabajar con Gorka Zumeta, he tenido la fortuna de trabajar con Alberto Granados, con un montón de gente que aportaba a la profesión diferentes formas de entender la vida, ¿no? La vitalidad de Alberto Granados, por ejemplo, a pesar de dificultades de salud o personales, y siempre con una vitalidad, siempre despierto, siempre sonriendo. Pues no lo sé, yo creo que de cada persona he bebido como un pequeño vampirito, como un pequeño murciélago, he bebido un poquito, ¿no? Y he tratado de aplicármelo cuando me he deprimido. ¿Y cuál ha sido, en este caso, tu mayor logro? Yo creo que permanecer con una cierta fidelidad a las convicciones que he tenido desde el principio, ¿no? Siempre he pensado que el trabajo era pues era una actividad de mucha responsabilidad para con los demás. Y siempre me he preocupado muy mucho de ser responsable con lo que tenía depositado en las manos, ¿no? Con lo que te depositan los oyentes muchas veces, o cuando he trabajado en la televisión los espectadores, o cuando he escrito en los periódicos los lectores, ¿no? Pero siempre trabajar con mucha responsabilidad, e incluso a veces chocando contra mis propias convicciones en algunos temas, pero siempre teniendo muy presente que tienes que ser muy responsable con la materia prima que trabajas, ¿no? ¿Tu mejor recuerdo en lo profesional que has tenido? Bueno, es que he tenido la fortuna, porque esta profesión, si algo se le puede reconocer, es que te permite vivir acontecimientos de primera magnitud muy cerca, ¿no? Y entonces he tenido momentos apasionantes, y es verdad que siempre he tratado de vivirlos con muchísima intensidad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando conocí a José Saramago, al Nobel de Literatura, luego con Pilar del Río, con su mujer, he mantenido una relación muy, muy estrecha por los años, pero la primera vez que vi a José Saramago resultó que terminó viviendo en mi edificio. Y entonces me llegó alguien y me dijo: ¿tú sabes que se ha venido a vivir el Nobel de Literatura al primero? Y yo tenía montado el estudio de radio arriba en la guardilla, en el salón de mi casa, con unos micrófonos allí conectados. Qué bueno. Y entonces me bajé una noche, me armé de valor y llamé a la puerta y le dije: mire, José Saramago, yo soy Fernando Berlín, vivo aquí arriba y le quiero entrevistar, y acabo de terminar de leer La Caverna y me ha roto por dentro y yo necesito entrevistarle, tal. Entonces me dijo: ¿has cenado? No, estoy preparando unos huevos fritos, pasa. Y entonces estaba allí con Pilar del Río, y entonces me vi sentado en el apartamento de Pilar del Río y José Saramago tomando huevos fritos. Luego la vida me llevó, tuve la oportunidad de hacer viajes increíbles con él a su pueblo natal, a Lisboa. Está en su casa, viviendo en su casa en Lanzarote, y la vida me ha regalado cosas así, pero he tenido algunas maravillosas con políticos, con Felipe González, me fui de viaje a Chile, son unas cosas absolutamente alucinantes, y eso ha sido gracias a esta profesión, en realidad. ¿De qué te gustaría tener la culpa? Sí, en plan positivo. Joder, es difícil la culpa. Bueno, no lo sé. No lo sé. Creo que me conformo con mucho menos, ¿no? Yo tengo la sensación de que el tiempo pasa demasiado deprisa. Demasiado deprisa. Y creo además que toda la gente con la que me he ido relacionando, con la que hemos tenido un cierto imán en la vida, personas con las que me relaciono compartían ese sentimiento, ¿no? Entonces me gustaría ser culpable de explicarle a la gente que hay que vivir con mucha más intensidad. Y que la gente, aunque sienta la precipitación al vacío que eso supone muchas veces, porque cuando miras hacia adentro lo vives con mucha angustia, ver que el tiempo es limitado y que el tiempo se acaba, pero que la gente reciba eso como un mensaje de advertencia, ¿no? Porque cuando te quieres dar cuenta y miras para atrás ya es muy tarde cuando te das cuenta de esto. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Tengo muchísimos sueños, pero son muy pequeños, son fácilmente cumplibles, ¿no? Pero lo que sí me pasó en una etapa, y me vi angustiado por aquello, es que yo siempre pensé que sobrevolaría África en una avioneta. Y entonces yo pensaba que iba a hacer un tipo de periodismo así, de reportajes por los lugares, ¿no? Y un día sí me encontré atrapado en una cierta rutina, y de pronto salía de casa y digo: joder, es increíble, yo que he soñado con viajar a África en una avioneta, y me estoy preguntando si ahora mi máximo reto es si voy en coche o en taxi a la tele, y eso me provoca angustia. Digo: ¿en qué me he equivocado? ¿En qué me ha atrapado la rutina? Entonces siempre, y la gente que está a mi alrededor le estresa mucho esto, porque siempre he dicho que odio las convenciones. Y las convenciones siempre me han angustiado mucho, ¿no? Porque en aquella etapa me destapé con aquel sentimiento y dije: hay que superarlo a toda velocidad, y lucho contra él, porque lo tengo instalado, no es una cosa que haya conseguido superar, pero lucho mucho, intento luchar interiormente con eso. Muy bien. Oye, ¿qué libro te hubiera gustado escribir, y qué película en este caso te hubiera gustado dirigir? Claro, para escribir un libro como los que escribía José Saramago necesitas haber sido José Saramago, con su vida, con su
con su percepción sobre las personas, sobre el ser humano, sobre las debilidades del ser humano, la naturaleza del ser humano. Y yo jamás alcanzaré ni en sueños simplemente llegar a la suela de los zapatos de eso, pero La caverna, para mí, que lo mencionaba antes, es el libro de referencia, o ensayo sobre la ceguera, ¿no? Ensayo sobre la ceguera porque nos describe hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano y dónde radica la esperanza del ser humano, que es básicamente en las mujeres, ¿no? Que son las que conciben la vida y las que conciben la esperanza. Y ese es el libro que me parece absolutamente magistral, pero me conformaría con escribir cualquier pequeña novela. Estuve muy contento del proyecto que hice de Héroes de los dos bandos, porque recogía casos durante la guerra civil de vecinos que ayudaron a personas del otro bando, indistintamente del bando en el que hubieran estado. Y entonces era un intento de conciliación, de buscar un punto en la memoria histórica de acercamiento entre las personas, ¿no? Y aunque el libro no estaba bien escrito, y esa es la realidad, porque yo no soy escritor y hay gente que lo hace con mucha habilidad y con mucha más experiencia y mucho mejor, pero reflejaba, hacía una muy bonita fotografía sobre las personas, ¿no? Que incluso en las situaciones más complejas, en las situaciones más complicadas, son capaces de sacar lo mejor de sí mismo, incluso a veces traicionando a su propio bando, porque socorrer a alguien del bando contrario es un acto de traición. Fíjate qué filosofía, ¿no? Pero sin embargo, años después salvaron la vida de seres humanos, ¿no? Entonces yo estoy la verdad, fue un gran proyecto, fue muy bonito. Fue de la mano de Iñaki Gabilondo en la SER, que eso me ayudó también, le dio también un marco especial, pero aunque no estuvo recogido con toda la fuerza que merecía ese proyecto y que merecían aquellas familias y aquel ejercicio que hicieron tan interesante por la convivencia, pero bueno, creo que pasó el examen en todo caso. Tampoco fue, no voy a decir que fue tampoco una redacción de colegio, creo que, bueno, no fue un libro, digamos, de gran altura, pero estuvo bien. Y así que me doy por satisfecho, ¿no? ¿Y la película? Mucho más. ¿La que te hubiera gustado hacer tuya? Pues es que hay muchas películas, pero te voy a decir que vi recientemente una película menor, comercial, que me gustó especialmente, que es Wonder Woman y el Dr. Marston, porque habla de la historia del creador de los cómics de Wonder Woman. Yo nunca he leído cómics, lo he descubierto a través de esto. Y entonces habla de la historia de un profesor de filosofía de una prestigiosa universidad en Estados Unidos, cuya mujer es mucho más brillante que él, que también comparten cátedra, pero ella mucho menos valorada porque en la sociedad de la época, en los años 40, a las mujeres no tenían puesto el foco, y que se enamoran de una estudiante. Y entonces, entre los tres, además de hacer una familia completamente atípica que colisiona directamente con lo establecido, inventan el cómic de Wonder Woman porque deciden interpelar a través de la cultura popular a la sociedad para que empiece a reconsiderar los usos y las costumbres, ¿no? Por ejemplo, las ataduras de las mujeres, las convenciones sociales, y para chocar contra eso deciden hacerlo a través de un cómic, a través de la cultura popular, e inventan por primera vez la figura de la superhéroe mujer. Y entonces la historia de ellos es apasionante, está recogida en esta película. Es una película ficcionada, no es exactamente la historia de su vida, pero me produjo me pareció muy estimulante, intelectualmente, políticamente, porque es transgresora, muy transgresora con los modelos de familia, con los modelos educativos, con los culturales, con los de los vecinos, pero también porque me hizo reflexionar, y no hay cosa que me apasione más que salir de una película y decir, algo me ha hecho clic en la cabeza, ¿no? Es verdad, a través de la cultura popular, unos tipos que estaban en las élites de la intelectualidad y que, bebiendo de las raíces de Jean-Paul Sartre o de Simone de Beauvoir, que estaban al otro lado del océano, decidieron llevar una vida totalmente diferente, pero además hacerle saber a la gente que podía colisionar, y lo hacen a través de un personaje de ficción, y ahí se explica por qué Wonder Woman fue un fenómeno de tantísimo éxito, aunque aquí en España lo tenemos absolutamente. Y a partir de ahí he leído algo de los cómics, un poquito también, pero bueno.